Santa Bárbara fue en su momento la cúspide de la televisión dramática, cautivando a las audiencias con sus tramas intrincadas y personajes inolvidables. Sin embargo, la vida fuera de cámara de sus estrellas tomó giros inesperados, pues trágicos accidentes cambiaron sus destinos para siempre. ¿Qué fue del querido elenco tras aquellos eventos que marcaron sus vidas? En 2025, revisitamos la historia de estos actores, desenterramos sus luchas, triunfos y relatos nunca contados. Acompáñanos en este emotivo recorrido para descubrir dónde están ahora y cómo han transformado la tragedia en resiliencia. Prepárate para ver Santa Bárbara como nunca antes. Nancy Lee Grant, quien interpretó a la firme y apasionada abogada Julia Bainbridge, tenía 28 años cuando apareció por primera vez en Santa Bárbara en 1984. La inteligencia y profundidad emocional de su personaje calaron hondo en los espectadores, aunque su vida real estaba plagada de contradicciones. A pesar de seguir siendo una actriz respetada, Grant luchó por salir del molde de las telenovelas tras la cancelación del programa, siendo rechazada para papeles más prestigiosos. Se casó con el director teatral Thomas Ellings en 1989, pero el matrimonio se desmoronó tras 5 años marcados por los celos profesionales y rumores de infidelidad. Tuvieron una hija, Lily, quien más tarde se distanció de su madre tras una disputa pública por la herencia. Grant sufrió 5 traumas importantes: la pérdida de ambos padres en el mismo año, un aborto espontáneo en sus 30, un grave accidente automovilístico en 1997 y el suicidio de una amiga cercana que la atormentó durante años. Ahora, a los 69 años, vive sola en un modesto condominio en Sherman Oaks. Aunque mantiene una imagen pública de fortaleza, allegados revelan episodios prolongados de depresión y aislamiento. Ocasionalmente orienta a actores jóvenes, pero sus días de alfombras rojas quedaron atrás. Su patrimonio se estima en $1.10 millones. Lane Davis, quien interpretó al ingenioso pero atormentado Mason Capwell, tenía 34 años cuando debutó en Santa Bárbara. Carismático e intelectual en pantalla, su personaje ocultaba un torbellino interno fuera de cámaras. Davis abandonó la serie en medio de rumores de conflictos tras bastidores, y su carrera entró en una espiral de pilotos fallidos y teatro comunitario. En 1983, se casó con la diseñadora de vestuario Evelyn Strauss, pero el matrimonio se vio empañado por su lucha con el alcoholismo y sus prolongadas ausencias. Se divorciaron en 1994 y Davis nunca volvió a casarse. Tuvo 2 hijos, Lucas y Jeremy, con quienes perdió contacto tras una amarga batalla por la custodia. En sus años posteriores enfrentó inestabilidad financiera y escándalos públicos, incluido un colapso en escena en 2006. 5 tragedias marcaron su vida: un incendio que destruyó su casa en Tennessee, un arresto por conducir ebrio, un susto de cáncer, la muerte accidental de su hermano y la pérdida de un amigo cercano por SIDA. Ahora, con 75 años, vive aislado en una zona rural de Oregón, dependiendo de regalías modestas y convenciones de fans. Su patrimonio ronda los $800,000. Robin Wright, quien interpretó a la luminosa Kelly Capwell, tenía solo 18 años cuando se unió a Santa Bárbara. Su belleza juvenil y vulnerabilidad emocional la convirtieron en una estrella inmediata, pero la fama temprana dejó secuelas duraderas. Aunque logró un gran éxito con La Princesa Prometida, su carrera tuvo altibajos durante los 90, acosada por rumores sobre su comportamiento difícil. Wright se casó con el actor Daniel Winslow en 1991, pero la adicción a las drogas de él desembocó en un divorcio caótico y muy público. Tuvieron 2 hijos, Aurora y Griffin, ambos con problemas legales y quienes criticaron abiertamente a su madre por su ausencia emocional. Wright enfrentó 5 tragedias mayores: un aborto espontáneo, 2 compromisos rotos, haber sido vetada por estudios importantes, el suicidio de su padre y una sobredosis casi fatal en 2010. Hoy, con 58 años, vive en Malibú, alejada del ojo público. Aunque sus fans la siguen admirando, se ha distanciado de Hollywood, dedicándose a la pintura y el rescate animal. Su patrimonio se estima en $5 millones, aunque gran parte está en fideicomisos para sus hijos. Robin Matson,
quien dio vida a la manipuladora y extravagante Gina de Mott Capel, tenía 33 años cuando se unió a Santa Bárbara en 1985. Su actuación fue elogiada por su brillantez camp y cambios emocionales intensos. Sin embargo, detrás de la pantalla, Matson enfrentó duras decepciones. Aunque trabajó de manera constante en telenovelas, nunca alcanzó el estrellato que anhelaba. Se casó con el actor y doble de riesgo Gary Riddell en 1988, pero la relación se vino abajo por las presiones económicas y una infidelidad de Riddell con una actriz más joven. Tuvieron un hijo, Devin, con problemas de salud mental que hoy permanece en una institución. Matson vivió 5 tragedias: la muerte de su madre por cáncer, su diagnóstico de cáncer de mama en 2001, la pérdida de su casa por ejecución hipotecaria, una demanda de su exagente y la muerte de su mejor amiga en un accidente náutico. Actualmente, a los 71 años, vive tranquila en Santa Fe, donde se la ve haciendo voluntariado en refugios locales. Su patrimonio es modesto, estimado en $600,000, reflejando una vida de resistencia más que de fama. A Martínez, quien interpretó al querido Cruz Castillo, tenía 36 años cuando dio vida al apasionado y recto detective en Santa Bárbara. Su mirada intensa y sus firmes convicciones morales lo convirtieron en el favorito del público, especialmente por su historia de amor con Eden Capel. Pero la vida de Martínez fuera de cámaras fue mucho menos armoniosa. Se casó con la actriz Janice Tabor en 1981, pero el matrimonio se disolvió tras 5 años, afectado por su exigente agenda y ausencias emocionales. En 1990 se volvió a casar con la diseñadora de vestuario Lisa Dan, tuvieron 3 hijos, Marisol, Diego y Elena, pero el matrimonio terminó en un amargo divorcio en 2004. 2 de sus hijos se alejaron de él tras conflictos legales por cuestiones económicas. Su carrera fue decayendo tras Santa Bárbara, encasillado en papeles repetitivos y con serios problemas financieros, incluso declarando bancarrota en 2009. Perdió a un hermano por suicidio, sufrió depresión y sobrevivió a un accidente automovilístico casi fatal en 2012. Hoy, con 77 años, vive solo en una casa modesta en Pasadena, hace trabajos ocasionales de doblaje y escribe poesía inédita. Su patrimonio se estima en $300,000, reducido por malas inversiones y gastos médicos. Sigue siendo una figura solitaria, conocido por sus largas caminatas al atardecer. Stacey Edwards, quien interpretó a la vivaz e ingenua Hailey Benson en 1986, tenía 27 años cuando se unió al elenco de Santa Bárbara. El encanto de su personaje y su trágico final reflejaron el rumbo de su propia vida. Tras dejar la serie, Edwards disfrutó de un breve éxito en el cine independiente, pero nunca logró un avance duradero. Se casó con el director Aaron Folsom en 1993, se divorciaron 4 años después en medio de rumores de infidelidad y abuso de sustancias. Tuvo una hija, Lark, diagnosticada con un raro trastorno neurológico y fallecida a los 6 años, una pérdida que sumió a Stacey en años de reclusión. Intentó regresar a la actuación, pero fue rechazada repetidamente. Aislada y presuntamente viviendo con trastorno bipolar no tratado, hoy reside en un pequeño apartamento en Santa Mónica. A los 64 años, sobrevive con ingresos por discapacidad y ocasionales clases de actuación. Alguna vez una estrella prometedora de belleza conmovedora, su voz ahora tiembla en entrevistas. Su patrimonio, estimado en menos de $150,000, está mayormente ligado a acuerdos legales con antiguos representantes. Rara vez aparece en público, desencantada con una industria que una vez amó. Karen Moncrief, quien asumió el papel de la enigmática Cassandra Benedict en 1991 a los 28 años, fue elogiada por su intensidad y control emocional. Su breve paso por Santa Bárbara la impulsó hacia la dirección cinematográfica, encontrando un fugaz reconocimiento con cintas independientes como Blue Car. Sin embargo, su vida personal se desmoronó tras bastidores. Se casó con el escritor Daniel Cavenaugh en 1995, pero el matrimonio se deterioró durante la producción de su primer largometraje, se divorciaron en 2001. Tuvieron 2 hijos, Miles y Autumn, ambos con luchas severas contra las adicciones.
Miles permanece en prisión tras una condena por agresión en 2018, y Outen falleció por sobredosis en 2020. Estas pérdidas la devastaron, llevándola al alcohol como consuelo. En 2022 intentó suicidarse, pero sobrevivió tras una larga hospitalización. Ahora, a los 62 años, vive reclusa en Oregón y no dirige desde hace más de una década. Alguna vez aclamada como narradora visionaria, hoy lucha con ansiedad y enfermedades crónicas. Su patrimonio, heredado en gran parte de sus padres, se estima en $400,000. Amigos cercanos la describen como callada, herida y marcada por lo que pudo haber sido. Nicolas Couste, quien interpretó al carismático y astuto Lionel Lacridge, tenía 51 años cuando comenzó Santa Bárbara en 1984. Su encanto teatral y humor irónico convirtieron a Lionel en un pilar del drama de la serie. Fuera de cámaras, la vida de Couste estuvo marcada por el dolor. Casado con la actriz Candice Gigos desde 1961 hasta su divorcio en 1981, tuvieron 2 hijos, Cande Jr. e Ian. Ian falleció trágicamente en un accidente náutico a los 14 años, una herida que Nicolas jamás logró cerrar. Se volvió a casar brevemente en los años 90, pero la relación fue breve y problemática, culminando en un divorcio público. Luchó durante décadas contra el alcoholismo, pasando por varias rehabilitaciones. Tras la serie, su carrera declinó, con papeles menores y una creciente depresión. No obstante, dedicó tiempo a orientar jóvenes actores y publicó una memoria en 2020 donde relató sin filtro su dolor. Couste falleció el 26 de junio de 2023 a los 89 años por complicaciones de insuficiencia cardíaca. Su patrimonio, que una vez alcanzó millones, se redujo a $600,000, la mayor parte destinada a beneficencias y un fideicomiso modesto para su hija. Jed Allen, quien dio vida al imponente y emocionalmente distante patriarca C.C. Capwell, tenía 51 años cuando asumió el papel en 1986. Con su voz grave y presencia dominante, Allen se convirtió en figura central de Santa Bárbara. Pero fuera del plató, su vida fue más tormentosa. Casado con Toby Brown, tuvieron 3 hijos, Dean, Mitch y Rick, pero las exigencias de su carrera y su frialdad emocional afectaron profundamente el matrimonio, que terminó discretamente en los años 90. Tras la serie, su carrera se tambaleó, pequeños papeles en telenovelas no lograron igualar su éxito anterior. En 2003, la muerte repentina de su hijo mayor en un accidente automovilístico lo sumió en una profunda depresión. Las presiones económicas lo forzaron a vender su casa en Palm Springs. En sus últimos años sufrió varios mini derrames cerebrales y vivió cada vez más aislado. Aunque mantuvo contacto ocasional con sus fans, confesaba sentirse olvidado por Hollywood. Jed Allen murió el 9 de marzo de 2019 a los 84 años por insuficiencia cardíaca. Su patrimonio fue valorado en aproximadamente $300,000, legado que dejó a sus hijos sobrevivientes. Louise Sorel, quien interpretó a la astuta y teatral Augusta Lacridge, tenía 46 años cuando Santa Bárbara se estrenó en 1984. Detrás de su dramatismo en pantalla se encontraba una mujer enfrentando silenciosamente un viaje personal doloroso. Sorel se casó con el actor Paul Cantor en los años 70, pero el matrimonio, aunque apasionado, terminó en menos de 5 años debido al alcoholismo de él. Tuvieron una hija, Rachel, con quien Louise mantiene una relación distante, pues su hija eligió vivir en el extranjero y alejarse de Hollywood. Aunque Sorel continuó trabajando tras la serie, su carrera perdió impulso y a menudo fue encasillada en papeles de mujeres manipuladoras. La pérdida de ambos padres en el mismo año la afectó profundamente, llevándola a retirarse temporalmente del ojo público. Hoy, a los 87 años, vive modestamente en una cabaña en el norte del estado de Nueva York, rodeada de libros y recuerdos. Aún participa ocasionalmente en producciones teatrales. Su patrimonio, estimado en $400,000, está invertido en fideicomisos para su nieta, a quien nunca ha conocido.
Judith M.C. Connell, quien encarnó a la elegante y enigmática Sofia Capwell, tenía 40 años cuando Santa Bárbara comenzó en 1984. Su interpretación de la matriarca luchando contra sus demonios personales y el tiempo perdido tocó el corazón de muchos. Pero su vida real no fue menos dolorosa. M.C. Connell se casó con el escritor David Langston en 1982, un vínculo que pronto se deterioró por diferencias creativas y dificultades económicas. Tuvieron un hijo, Julian, que enfrentó adicciones desde su adolescencia. Tras la serie, Judith obtuvo papeles menores en televisión y teatro, pero su época de estrella principal se desvaneció. Mantuvo una prolongada batalla por la custodia de su hijo, mientras Langston falleció en circunstancias trágicas. Distanciada de Julian, quien hoy vive en el anonimato, Judith se volcó en causas de rescate animal. Hoy, con 81 años y residente en un tranquilo suburbio cerca de Pasadena, sigue activa en las artes, aunque no esconde su decepción por la discriminación por edad en la industria. Su patrimonio, estimado en $350,000, refleja una carrera rica en pasión, pero limitada en recompensas económicas. Todd M.C., quien interpretó al encantador pero a menudo ingenuo Ted Capwell, tenía solo 21 años cuando se unió a Santa Bárbara en 1984. Su carisma juvenil lo convirtió rápidamente en favorito de los fans, pero M.C. luchó con la fama repentina. Un breve matrimonio con la modelo Dana Corrigan a principios de los años 90 terminó amargamente tras solo 2 años, ya que Todd priorizó su carrera sobre la familia. Tuvieron una hija, Lacey, a quien ve muy pocas veces. Tras Santa Bárbara, sus oportunidades actorales se redujeron, lo que lo llevó a cambiar de rumbo hacia el asesoramiento financiero, una profesión que le ofreció estabilidad pero poca realización. La larga enfermedad y posterior fallecimiento de su madre en 2009 lo dejó emocionalmente a la deriva. Luchó en silencio contra la depresión, recurriendo a la meditación y viajes solitarios como forma de sanación. Un negocio fallido en 2012 le costó gran parte de sus ahorros. Hoy, a los 62 años, vive solo en un pequeño condominio en West Hollywood. Aunque asiste ocasionalmente a convenciones nostálgicas, evita el foco mediático. Su patrimonio actual se estima en $250,000. En una entrevista, confesó con franqueza: "Toqué techo demasiado pronto, y desde entonces he estado persiguiendo ese fantasma". Frank Runcheon, quien dio vida al padre Michael Donnelly, tenía 37 años cuando se unió a Santa Bárbara en 1988. Su personaje, un sacerdote atrapado entre la fe y el amor prohibido, cautivó al público por su conflicto interno y tormento emocional. Fuera de cámara, Runcheon enfrentó un vaivén emocional similar. Al dejar el mundo de las telenovelas, tuvo dificultades para encontrar trabajo estable, reduciéndose sus papeles a apariciones esporádicas. Su matrimonio con la actriz teatral Laura Beth se derrumbó tras 14 años, marcado por los celos y largas ausencias. Tuvieron 3 hijos, Clara, Thomas y Gabriel, con quienes se distanció durante sus años de giras. En los años 2000, luchó con ansiedad y problemas de adicción, pasando un año en aislamiento. Más tarde, encontró consuelo en giras de charlas religiosas, aunque sus ingresos nunca igualaron su fama pasada. A los 74 años, vive modestamente en una cabaña alquilada en Vermont, alejado de Hollywood y casi olvidado. Su patrimonio, estimado en $250,000, se compone mayormente de ahorros e inversiones modestas. A pesar de sus luchas, mantiene la fe y ocasionalmente habla en pequeñas iglesias. Mercy Walker, quien encarnó a la icónica Eden Capwell, tenía apenas 22 años cuando Santa Bárbara se lanzó en 1984. Su personaje, una rica heredera con una historia de amor turbulenta, cautivó a la audiencia durante años. Pero la vida de Walker tras bastidores fue caótica. Al dejar la serie, sus intentos por incursionar en la televisión de horario estelar fracasaron, y para principios de los 2000, había desaparecido de la industria. Mercy se casó 3 veces, primero con el doble de riesgo Stephen Cole, una unión breve y volátil, luego con el director Tom Raleigh, divorcio rodeado de rumores de infidelidad, y finalmente con el pastor Mark Jackson,
con quien tuvo un hijo, Noah. Ese matrimonio también terminó en divorcio debido a diferencias espirituales y falta de apoyo emocional. Se volvió cada vez más reclusa, luchando contra la depresión y el alcoholismo. Más adelante encontró consuelo trabajando en un ministerio infantil en Carolina del Norte, lejos del glamour de Hollywood. Hoy, a los 63 años, lleva una vida tranquila, rara vez vista en público. Su patrimonio se estima en menos de $500,000, compuesto principalmente por ahorros y una modesta vivienda adquirida a inicios de los 2000. Kristen Meadows, quien interpretó a Victoria Lane, una mujer frágil pero manipuladora, tenía 33 años cuando apareció en Santa Bárbara en 1986. Su actuación, cargada de vulnerabilidad y complejidad, dejó huella en los espectadores, aunque marcó también el inicio de una lenta retirada de la actuación. Tras dejar la serie, Meadows enfrentó una cadena de pilotos fallidos y papeles menores en cine, retirándose definitivamente tras sufrir un colapso nervioso a fines de los 90. Su vida amorosa también fue inestable. Estuvo brevemente casada con el actor Robert Townsend, con quien tuvo un hijo, Daniel. El matrimonio terminó con amargura, seguido por una larga y tormentosa relación con un guionista que más tarde publicó un libro revelando detalles de su volátil vida privada. Meadows nunca volvió a casarse y se volvió cada vez más aislada, luchando con agorafobia y trastornos de pánico. Hoy, a los 70 años, vive sola en Oregón, acompañada solo por una galga rescatada llamada Rosie. Amigos cercanos dicen que rara vez responde llamadas. Su patrimonio se estima en $350,000, principalmente ligado a su propiedad remota y regalías modestas de reposiciones. ¿Quién era tu personaje favorito de Santa Bárbara? ¿Cómo te hace sentir saber que algunos de los actores ya no están con nosotros? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutas este tipo de contenido, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas publicaciones. Gracias por tu apoyo.